Bienvenidos al Sistema Informativo Caneco. Una vez más, vistiéndonos de gala, pues tenemos al abogado Roberto Hernández Ruiz, que nos acompaña esta jornada, después de haber dado una entrevista fenomenal acerca de cómo podemos ir pues mejorando nuestros sistemas acusatorios aquí en México. Bienvenido, abogado. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues bueno, como ustedes recordarán, el abogado también ha hecho de cineasta, un documental que movió a todo México por todo lo que llevó a cabo. Pero el objetivo principal de este documental, maestro, ¿cuál fue? Lo principal que queríamos lograr era sacar a Toño Zúñiga de la cárcel. En realidad, el objetivo inicial no era, ni nos imaginamos que tendría los alcances que tuvo. Jamás creímos que la película iba a tener un auditorio tan grande como el que alcanzó. Según una encuesta que hizo Parametría, 36% del país ha visto el documental. Esto jamás me lo esperaba. No, de verdad, nuestro objetivo inicial era usar el video como método de registro de lo que Toño Zúñiga nos estaba contando para que no se nos fueran a olvidar las cosas. Inicialmente eso era. Y empezamos ingresando a la cárcel, entrevistándolo largamente y luego transcribiendo esas entrevistas, y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto sumaba a una película. Un poquito ya dejando el documental de un lado, nos damos cuenta de una realidad muy interesante en nuestros cerezos, cefresos, como deben de ser, centros de readaptación social. ¿Logran su objetivo actualmente? Pues mira, eso es algo que me gustaría saber. O sea, creo que la respuesta que todo el mundo quisiera escuchar o la que conocen es que las cárceles no funcionan. Pero yo no puedo decir eso de Yucatán porque no he entrado en las cárceles en Yucatán a hacer ese tipo de evaluación. Es un tipo de evaluación que hay que hacer, es una pregunta pertinente. Pero no puedo decir nada sin evidencia, sería irresponsable académicamente. De lo que sí puedo hablar es de otras prisiones que sí he visitado, de indicadores que están a la vista de todos. Por ejemplo, en Nuevo León, en Topo Chico, acaba de ocurrir una masacre que resultó, la cifra oficial que se conoce es 49 muertos por un motín en esta prisión. No hace mucho tiempo ocurrió también en Nuevo León otra situación así en Apodaca. En fin, como que hay varios indicadores que nos empiezan a decir que las cárceles, el problema que tienen es de autogobierno. Pero yo no sé qué tan generalizable es. Yo no sé si esto está ocurriendo en Nuevo León, pero en otros estados está ocurriendo algo distinto. Me parece que una evaluación seria merece visitar cada estado, ir a las cárceles y preguntar a los presos cuál es la situación en la prisión. He encontrado prisiones fantásticas en Villahermosa, por ejemplo, en Macuspana, en donde hay una directora del Cerezo en Macuspana que está muy comprometida con mejorar las condiciones de vida de los presos. En Villahermosa mismo, Arturo Maldonado, por ejemplo, es una persona muy comprometida con cambiar las situaciones. Me parece que he escuchado aquí también en Yucatán cosas buenas del sistema penitenciario. En fin, yo creo que no se puede generalizar. Ahora, en lo que yo me enfoco no es en condiciones de vida en prisión. Yo estoy haciendo un estudio en donde me apoyo en los presos para que me cuenten cómo los trató la policía desde que fueron arrestados hasta que fueron sentenciados, y de eso fue de lo que vine a hablar con los estudiantes aquí hoy en la Universidad de Yucatán. Precisamente con relaciones, bueno, vaya, no nos va a adelantar los resultados de esta investigación que está llevando a cabo, pero platíquenos un poquito más sobre esta investigación. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Mira, cuando estaba filmando Presunto Culpable, hay algo que pasa muy desapercibido por las personas que ven la película, y esto es que perdimos el juicio de Toño. O sea, logramos filmar un juicio, es el juicio mejor documentado o más filmado, yo creo, en la historia de nuestro país, y creo que sin duda es uno de los juicios más vistos. Y la amenaza de la transparencia y de la rendición de cuentas, había 5 cámaras filmando el momento en el que Toño Zúñiga es interrogado, 5 cámaras filmando el momento en el que la sentencia se pronuncia, y el país entero vio, o el 36% del país pues vio cómo Toño Zúñiga fue sentenciado nuevamente por este juez a 20 años de prisión. Y yo cuando vi esto,
ante la debilidad de la evidencia que habíamos visto en la película, ¿no? Testigos de descargo muy claros que decían que él estaba en otro lugar, una prueba de pólvora que resultó negativa, el Estado no pudo presentar una arma homicida que demostrara que él había cometido el delito, no habían hecho cateos en su domicilio, el testigo ocular dijo que no había visto quién había disparado el arma, en fin, una serie de factores que apuntaban hacia la inocencia de Toño, una serie de factores además muy claros, policías, investigadores que no recordaban nada de la investigación, que a toda pregunta que se les hacía contestaban que no recordaban, en fin, todo esto apuntaba a que Toño Zúñiga debía de ser exonerado, era un caso fácil, y sin embargo, y a pesar de la amenaza de las cámaras, el juez decide condenar. Y entonces a mí esto me dejó un muy mal sabor de boca, pero luego empecé a pensar por qué había pasado esto, qué condujo a que Toño Zúñiga fuera condenado de nuevo. Y me di cuenta que es la falta de investigación de la policía lo que llevó a esta situación, a que, digamos, había algo que estaba podrido desde el principio, debilidades en la forma en la que la policía había investigado el caso, que habían contaminado todo el proceso. Hoy en el auditorio a los muchachos les pregunté, oigan, ¿ustedes creen que Florence Cassé es inocente? ¿Quién de ustedes cree que Florence Cassé es inocente? Florence Cassé, la mujer francesa que fue acusada de secuestro hace algunos años y que ya fue devuelta a su país. Ni una sola persona en el auditorio levantó la mano. Y esto no habla mal de los estudiantes, habla de nosotros como seres humanos. Una vez que la policía nos acusa, nos es muy difícil darle la vuelta y hacer valer la presunción de inocencia y considerar la posibilidad de que una persona inocente esté detenida por un hecho delictivo. Y lo mismo le pasó, yo creo, al juez de presunto culpable. Le cuesta trabajo imaginar que la persona que tiene enfrente podría ser inocente del delito del cual están acusando. Y esto nos habla entonces de que tenemos que cambiar los procedimientos policiales, porque en realidad el juicio ya ocurrió. El juicio no es lo que está ocurriendo en los juzgados en la mayoría de las ocasiones. Sí hay jueces que pueden, digamos, hacer valer la presunción de inocencia, pero la verdad es que el verdadero juicio ocurre cuando alguien te señala en la calle y te acusa de un delito o cuando la policía te arresta. Ahí empieza a engendrarse una serie de sesgos en nuestra mente que es muy difícil eludirlos. Y nuestro sistema penal, no solo el de Yucatán, yo creo que el de todo el país y el de muchos países, en lugar de estar conscientes de esos sesgos y proteger al acusado de esos sesgos y protegernos como sociedad de esos sesgos, pareciera que los explotamos y que generamos evidencia incriminatoria sobre la base de creencias, prejuicios, pero eso no es ciencia, no es la forma apropiada de juzgar a la gente. Definitivamente. Bueno, es incentivo para nuestros estudiantes el tenerlo y el escuchar ese tipo de oportunidades para poder crecer laboralmente. Vamos a conocer un poquito más al abogado humano. ¿Qué fue lo que nos llevó realmente a buscar estas áreas en el derecho que nos puedan dar otros caminos distintos a ser el clásico abogado? ¿Tomar clase de fotografía? No, estoy bromeando. Yo nunca he tomado clase de fotografía, pero sí tuve una experiencia personal muy fuerte que en su momento no me di cuenta lo relevante que fue, pero creo que me marcó. Cuando era estudiante de Derecho, yo transité por varias escuelas de Derecho, no encontraba algo que me gustara, entonces fui a la Libre de Derecho y después fui a la UNAM y después fui al ITAM y total descubrí que a lo mejor el problema era cómo se enseñaba el derecho en México y no las universidades en sí. Pero cuando era estudiante en la UNAM, una tarde iba yo saliendo de la facultad y me subí a un trolebús y yo tenía solamente una moneda para pagar el pasaje. Y ya que le había entregado la moneda al chofer, en ese instante me di cuenta que el trolebús se iba a seguir por Eje Central, por otra calle, que no, o sea, yo iba, digamos, a Coyoacán y se iba a seguir hacia el centro de la Ciudad de México y yo no tenía otra moneda. Y entonces le expliqué al chofer y había una larga fila de señoras y profesores y estudiantes esperando subirse al trolebús. Entonces le dije, ¿sabe qué? Me equivoqué de trolebús, por favor, devuélvame mi moneda. Y yo le devuelvo el boleto y me voy, me espero a que pase el otro transporte. Y el chofer ni me volteó a ver. Se quedó sosteniendo el volante firme, hizo así con la cabeza y dijo, ya emití el boleto. Y le dije, oiga, hay una cola de personas detrás de mí, dele el boleto al que sigue y no pasa absolutamente nada.
se negó, ni siquiera volteó a verme, y así como dijo, next, ¿no? O sea, y me dio tanta rabia que tomé la imprudente decisión de arrebatarle la moneda de la marimba, de la charola esta de madera en donde guardaban las monedas los choferes. Entonces yo hago un movimiento brusco por tomar la marimba. En ese momento él pisó el freno, no sé qué pasó, pero se movió el trolebús. Total, la marimba acabó cayendo al piso, todas las monedas pues, ahí desparramadas. La gente volteó automáticamente a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y para mi mala fortuna, el que venía subiendo detrás de mí era un policía que estaba fuera de servicio, que además había presenciado todo. Pues el policía me toma por los pantalones y decide llevarme arrestado. Y llaman unas patrullas y me llevaron detenido a un separo en Coyoacán, en una agencia del Ministerio Público. Y estuve detenido ahí durante 3 horas. Eventualmente alguien, un agente del Ministerio Público que estaba ahí, se dio cuenta que yo era estudiante de Derecho y algo de empatía le habrá generado eso, y decide dejarme ir, incluso multar al chofer del trolebús por desorden o no sé qué multa le habrá impuesto, pero me dejó ir. Y yo no me di cuenta a qué había estado expuesto, o sea, qué pudo haber pasado, sino hasta muchos años después, me invitan, yo venía regresando a Estados Unidos de hacer una maestría en Derecho Comparado ahí en Canadá, y me invitan a hacer una encuesta, que es la primera encuesta que hago en asuntos penales. Me invitan a hacer una encuesta en Tribunal Superior de Justicia del DF. Y empiezo a abrir los expedientes penales y empiezo a ver de qué está acusada la gente. Y había una persona que estaba acusada de robar un gansito marinela aplastado, había una persona acusada de robar un mango de plástico, una persona por un cinturón viejo. Después me encontré unos artículos que se habían publicado en el Washington Post por Mary Jordan y Kevin Sullivan, que ganaron el Pulitzer, el premio más alto de periodismo que se conoce en Estados Unidos, y lo habían ganado por sus reportajes en México sobre personas encarceladas en estas condiciones. Un muchacho que en Monterrey había sido acusado de brincarse la valla del metro y que había tenido que pasar 2 meses trapeando ahí mismo en el metro, en espacios públicos, en fin. O sea, como que me empecé a dar cuenta que teníamos un sistema penal irracional donde acababan en la cárcel las personas que no podían oponer resistencia a una acusación, pero que no éramos capaces de pescar a los delincuentes con más capacidad económica. Como escribió Plutarco en alguna ocasión, tenemos un sistema penal que es como una telaraña, ¿no? Claro. Puede atrapar a insectos, pero no puede atrapar a los elefantes, no por lo menos al elefante mítico que se columpiaba en la tela de una araña. Bueno, maestro, tenemos una dinámica en este noticiero, una dinámica que seguramente usted también ha visto en algunas otras entrevistas, que es dar una palabra y que nos conteste usted lo primero que le venga a la mente. ¿Se anima a esta dinámica con nosotros? Sí, claro, cómo no. Bueno, la primera es derecho. Ay, injusticia. México. Esperanza. Amparo. Trámite. Familia. Lo más preciado. Yucatán. La playa. Educación. Leer por mi cuenta. Jurisprudencias. Iba a decir algo muy rudo, pero... Perfecto, algo muy rudo, entonces se queda. Muy bien, abogado, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este breve espacio para la facultad, para los alumnos de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Derecho. ¿Algún mensaje final que le quiera decir a nuestros estudiantes? Que estoy muy agradecido por la forma en la que me recibieron. Realmente no es usual llegar a un lugar que haya un auditorio lleno, que hagan preguntas, que tengan curiosidad y que sean tan sinceros. Entonces quiero darles las gracias por eso y reiterar por este medio la invitación que les hice de que yo quiero hacer una encuesta aquí en las cárceles de Yucatán y que quisiera que me acompañaran a las prisiones para que aprendamos cómo está funcionando el sistema de justicia aquí. No he podido entrar a este estado, he visitado otros 9 estados, pero me falta visitar este. Y Yucatán es especialmente importante porque, como les dije hoy en la conferencia, tiene la policía más confiable del país y eso cuenta para algo.
Pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen. Pues la invitación está abierta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, aquí abajo están apareciendo nuestras redes sociales para que nos sigan a través del Facebook, Twitter, nuestra página oficial de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias a nombre de nuestras autoridades encabezadas por el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, director de nuestra Facultad de Derecho, y de nuestro rector José Jesús Williams. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.